Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la mesa sobre resiliencia de la segunda fecha de la conferencia Nikkei 2021. Mi nombre es Geraldine Sacuda, soy directora pedagógica de La Tarumba y estoy muy contenta de acompañarlos el día de hoy y compartir con unos invitados de lujo que tenemos esta noche con nosotros, a quienes además agradezco su presencia y la generosidad que han tenido para venir a compartir sus experiencias con todos. Hoy día vamos a hablar de la resiliencia. Pero, ¿qué cosa es la resiliencia, no? El psicólogo norteamericano Rick Hanson, quien ha escrito muchísimos libros sobre crianza, sobre temas de felicidad, nos da el siguiente significado. Dice que es la capacidad de recuperarse de la adversidad y perseguir sus objetivos a pesar de los desafíos que se nos presentan. Creo que en momentos como los que vivimos hoy día, ¿no? Es muy importante y fundamental desarrollar la resiliencia para poder afrontar esos momentos de incertidumbre como los que nos ha sorprendido con la pandemia, ¿no? Después de casi un año de pandemia, es necesario empezar a mirar el futuro, es necesario empezar a mirar cuál va a ser el siguiente paso, hacia dónde vamos a ir, ¿no? Y esa mirada, de pronto es importante realizarla con una perspectiva optimista, positiva, ¿no? Y buscando en nosotros mismos los recursos para poder salir adelante, ¿no? Por eso es que es tan importante que hablemos de la resiliencia. Y hoy tenemos unos invitados muy especiales, muy interesantes, que son peruanos y peruanas Nikkei, ¿no? Que han enfrentado situaciones complejas, difíciles, pero que han sabido sobrellevarlas y que han encontrado las maneras de salir adelante. Estoy muy segura que todas sus experiencias nos van a enriquecer positivamente para pensar este nuevo momento que tenemos que vivir a propósito de la pandemia, y ojalá esta pandemia se esté acabando pronto. Voy a presentar a nuestros invitados para que ustedes los conozcan. Hoy nos acompaña Yukari Urasaki. Ella reside en Nueva York desde hace 19 años. Creció en Lima, en donde estudió diseño gráfico en Toulouse-Lautrec. Y luego de hacer una especialización en identidad corporativa en España, regresó a Lima a trabajar por 3 años en distintas consultorías de diseño. Pero al ver el boom del Internet, Yukari decidió irse a estudiar una maestría en Human Centered Design en Chicago, para aprender más sobre este medio. Empezó su transición al mundo del User Experience, trabajando en Microsoft por 7 años en diferentes proyectos que incluyeron el rediseño completo del Messenger a Windows Live y lanzar inclusive el buscador Bing. Comenzó en Google en el 2011, donde trabaja actualmente como Principal UX Manager, desarrollando productos y servicios centrados en las necesidades de los usuarios. Yukari ha trabajado en varios productos, incluyendo educación y nuevas tecnologías como la realidad virtual, y actualmente lidera el equipo de Google Finance y Financial Health de Google. Así que bienvenida, Yukari, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Geraldine. Luego tenemos a Marcelo Wong, artista plástico, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, también es mi alma mater, de la especialidad de escultura. Ha realizado innumerables exposiciones individuales y colectivas, habiendo además recibido múltiples reconocimientos en el Perú y en el extranjero, como por ejemplo, ha ganado el Premio Creatividad Empresarial y ha sido reconocido como ciudadano ilustre por la Municipalidad de Huaral gracias a la revalorización de los cuchimilcos. Hoy cuenta con una exitosa galería en Miraflores que, además de atender online, ofrece innovadores productos artísticos utilitarios, así como todo su arte en esculturas, grabados y dibujos. Bienvenido, Marcelo. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Y tercero, y maravillosamente también nos acompaña Ernesto Aracaki. Él fue futbolista profesional durante 12 años, 9 de ellos en el Club Alianza Lima. Es entrenador de fútbol, especialista en formación de menores con estudios en gestión deportiva realizados en nada menos que la Escuela Europea Real Madrid. Fue gerente de menores del Club Alianza Lima y hoy es director de menores de la Federación Peruana de Fútbol. Muchísimas gracias, Ernesto, por acompañarnos. Y bueno, para empezar esta conversación, he decidido lanzar una primera pregunta motivadora para que nos cuenten un poquito de sus experiencias. Así que la pregunta es, bueno, cada uno de ustedes yo sé que ha vivido experiencias que han significado un cambio de rumbo, un punto de inflexión o un aprendizaje profundo que los ha llevado al momento que están viviendo el día de hoy. Y nos encantaría que nos cuenten un poco de esa experiencia. ¿Qué les parece?
Empezamos con Yukari. Ok, perfecto, gracias. Sí, a mí me parece muy interesante, sobre todo en estos momentos de la pandemia, ¿no? De cómo ese tema de la resiliencia y cómo seguir adelante y cómo encontrar esa fuerza interior. Y a mí me recuerda mucho el momento en el que decidí venirme a vivir a Estados Unidos. Y sé que mucha gente se puede decir, ay, ¿cuánta gente se va a Estados Unidos? En fin, pero fue un momento, una decisión bien difícil para mí, bien importante, más que nada porque he vivido toda mi vida en Perú, mi familia, mis amigos, mi círculo social, mi círculo profesional, todo estaba en Perú. Yo estaba trabajando cuando decidí hacer esto y era una persona adulta con trabajo, ¿no? No era una estudiante que todavía podía depender de mis padres. Entonces, esa decisión era mía. Y como mujer también era una decisión importante salir y sentirme más independiente, que son cosas que mi mamá me ha enseñado mucho, me ha dicho siempre tienes que ser independiente, sobre todo en la parte de las finanzas, no depender de nada y ser una persona independiente, profesional, para eso estudias y tú tienes que buscarte ese futuro, ¿no? Tú tienes que estudiar algo que te gusta porque de eso vas a vivir. Entonces, al pensar con eso, desde que he estudiado diseño gráfico en la Toulouse y hay un montón de estigmas, ¿no? De, ya, to lose your time, to lose your money. Hay un montón de cosas con las que yo he vivido estando en la Toulouse y que te hacen sentir menos, ¿no? Te hacen sentir menos porque no es una carrera de universitaria, en fin, ¿no? Pero la verdad para mí era seguir la pasión que yo sentía, que yo quería estudiar, quería entender diseño. Para mí la mejor opción en esa época era la Toulouse, donde aprendí un montón y paso a paso fui empujándome un poco más. Pero para mí esa decisión de llegar a decir me voy a ir a Estados Unidos me tomó bastante tiempo, no fue una cosa que dices una noche y el mes siguiente te vas. Comencé a trabajar, comencé a ahorrar un poco de dinero para poder hacer esto, ver cómo poderme y venirme a Estados Unidos, qué programas, cómo hago, ¿no? O sea, no tengo el dinero para poder irme y no pensaba pedir un préstamo a nadie de mi familia, ¿no? Era algo que lo tenía que hacer yo. Y eso para mí era lo más difícil, ¿no? Cómo lanzarme a eso y cómo hacerlo sin, no sé, pues tenía 25 años, creo, en esa época. Y para mí era un montón solamente pensar en cuál es el motivo y cuál es lo que quiero lograr hacer, por qué esta decisión es importante ahora para un futuro, ¿no? Pensar un poco más allá, dónde me quiero ver, qué es lo que yo quiero hacer. Y pensaba cuando mi mamá me decía, eso es lo que vas a hacer, vas a trabajar el resto de tu vida haciéndolo esto, ¿no? Que estás estudiando. Y al pensar eso era, ¿qué cosa es lo que yo quiero hacer? ¿Dónde me veo trabajando? ¿Qué cosa es lo que quiero hacer? Y el punto de inflexión para mí fue el boom de Internet, ¿no? Para mí mi carrera era gráfica, era impreso, era diseñar todas las cosas manipulando el píxel hasta el último segundo, ir a imprentas y manipular todo. Y cuando se lanzó, cuando teníamos la web, era completamente diferente, todo se movía, todo podía ser de diferentes tamaños, era interactivo. Y para mí, gran parte de mi motivación era aprender, ¿no? Quería aprender cómo diseño para esto me encanta. Y a mí me encanta la tecnología, entonces era una combinación de dos mundos que me encantaban. Y eso me lanzó, me dio esa fuerza interior de decir, primero busca, ¿no? Busca qué cosa es, porque no sabía qué cosa tenía que estudiar. Y luego de encontrarlo paso a paso, solita, decirme, esto es lo que quiero, esto me suena a que es algo interesante. Por más que no sabía 100% qué cosa era Human Centered Design, qué cosa significa eso, no sabía exactamente qué significaba, pero me parecía muy interesante y encontrar dentro de mí mes a mes, estudiar para poder tomar los exámenes en inglés, el TOEFL, el GRE, el bla, 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 y yo era, oh, Dios mío, es un montón de cosas, ¿no? Que tú paso a paso te puedes decir, ¿sabes qué? Ya no más, hasta acá no más. Yo lo que tengo estoy bien y mejor me quedo acá, tengo mi familia, tengo todo, no tengo por qué irme. Pero me empujé porque quería vencer mis miedos de tener esas, como que a veces
esas dudas internas y esas creencias limitadas, ¿no? De que no lo puedes hacer, que te va a pasar, que tienes este miedo y qué pasa si no puedes pagar el préstamo, qué pasa si no consigues trabajo, qué pasa si no te dan la visa, qué pasa si qué te pasas, ¿no? Mil preguntas, pero si me enfocaba tanto en eso, no me iba a enfocar en la otra parte, que es lo que puedes aprender, lo que puedes vivir, lo que puedes tener como experiencias, pase lo que pase, va a ser algo nuevo, va a ser algo que vas a que a mí me llenaba de emoción y nerviosismo al mismo tiempo. Estaba nerviosa porque obviamente es algo nuevo, pero si no tomas esa decisión y dices, hazlo, tienes que hacerlo, nunca vas a poder saber qué cosa hay al otro lado, ¿no? Qué cosa existe al otro lado. Puede ser bueno, puede ser malo, pero si no te lanzas, no te lanzas. Entonces, para mí es eso, ¿no? Es encontrar esa fuerza interior, eso de creer en ti mismo, en que tú lo puedes hacer, confiar en ti y lanzarte y hacerlo para poder poder ver qué cosa puede ser ese sueño del más allá, ¿no? Del futuro. Y para mí cada paso ha sido un poco, no es que de la noche a la mañana tuve el trabajo en Google, ¿no? Fue un camino largo, pero en cada paso he aprendido un montón y he tenido que seguir venciendo esos miedos de fracaso, de que no soy a la altura de los demás, soy peruana, no tengo el inglés perfecto, la competencia es mucho más grande, hay mucha gente en Estados Unidos que sabe mucho más que yo, cómo voy a conseguir ese trabajo, pero si no vences, si no peleas esas creencias que tú tienes en tu cabeza, no iba a poder postular al trabajo. Es postular, ¿no? No es, me va a llamar el conocido de tal, de tal, de tal. Es, yo postulo y bueno, pues si me quieren y soy buena, tal vez me acepten. Pero tienes que tener esa creencia interna. Para mí eso es lo que me ha ayudado a seguir adelante. Qué maravilla. Me encanta además ver tu valentía, ¿no? Tu valentía para emprender ese camino y, como tú dices, desarrollar un proceso finalmente, ¿no? No es que uno de la noche a la mañana logra todo, ¿no? Hay un camino que recorrer, ¿no? Y eso es maravilloso. Y me hace acordar mucho también cómo es repetir un poco lo que pasó con nuestros abuelos, ¿no? Que emigraron porque tenían una perspectiva de algo mejor, ¿no? De un futuro distinto y una búsqueda de algo mejor, ¿no? Y creo que tú lo has hecho maravillosamente, así que súper, gracias. No sé si ahora, no sé, Ernesto, ¿quieres contarnos? Antes que nada quería agradecer a la PJ por pensar en mí, en ser parte de este congreso. Desde ya a manifestar mi admiración, pues, ¿no? A Marcelo, a Yukari, a ti también, Geraldine, por el trabajo que haces en la Tarumba. Es un honor ser parte de esta terna, de este panel para conversar juntos sobre algo tan valioso, tan importante y que seguramente en una situación como esta eh, es tan necesaria, ¿no? Como la resiliencia. Que yo pienso que tiene que ver también con una manera de vivir, ¿no? No solamente son situaciones, momentos. Yo creo que es una forma en la cual tú decides emprender tu vida, ¿no? Desde chico, un mensaje que siempre me quedó marcado de mi padre fue, todo sea bueno o malo, siempre es una oportunidad para aprender. Entonces siempre fui creciendo así, ¿no? En el fútbol, son mucho más los momentos difíciles, complicados, son mucho más los momentos de derrota, que si tú no sabes salir de esa situación rápidamente, te enfrascas, no te deja avanzar, tu autoestima te la autoflagelas. Entonces, si tienes ese concepto tan sencillo, ¿no? Y claro, como que todo es una posibilidad para crecer y aprender, simplemente vas avanzando, ¿no? Vas avanzando y creciendo. Yo, como todo niño, soñé con ser futbolista, pues, ¿no? Todos los niños soñamos con jugar al fútbol. Comienzas en el barrio, jugando con tus amigos, pero bueno, poco a poco se fue abriendo un camino, como lo comentaba también anteriormente.
el ser Nikkei, el convivir en un contexto fuera de la colonia es también complejo. Creo que uno de los problemas a veces que tenemos las personas de Nikkei, la de la colonia, es que nos cuesta salir, ¿no?, de nuestra burbuja, de nuestro ambiente. Pero bueno, a mí de a golpes se me dio eso, pues, ¿no? Desde muy chico, de los 14 años, al ser, qué sé yo, convocado a una selección de menores, ya no solamente creces y juegas en la colonia defendiendo a tu equipo de la ELU, sino que ya convives con otras realidades, con otras personas, y hay que intentar saber acomodarse, ¿no? Saber aguantar ciertas cosas que de repente no estás acostumbrado, pero es importante siempre tener claro tu objetivo, ¿no? Ese es uno de los rasgos a veces de los futbolistas, es que no es como cualquier otra profesión que a los 18 decides tú ser abogado o arquitecto, lo que quieras. Tú de los 14, 15 años tienes que más o menos decidir si quieres ser futbolista, porque necesitas entrenar todos los días, dejar de las fiestas, levantarte temprano para un partido, para un entrenamiento, escoger en qué momento puedes estar con los amigos o no. Y eso eh, creo que tiene que ver vuelvo a repetir, ¿no? Con tener claro cuál es tu sueño, cuál es tu objetivo, y tener esa hambre, esa ambición, ¿no? Por eso creo que a veces la gente, los futbolistas tienen esa característica en su mayoría, ¿no? Es que son gente humilde, que a veces tiene como el fútbol su única posibilidad para sacar adelante a su familia y qué sé yo, ¿no? Cosa que a veces puede ser injusta, porque hay gente que tiene talento, que viene de otro extracto socioeconómico, pero a veces el desarrollo de un futbolista trae consigo, pues, momentos complicados, condiciones de repente no ideales, ¿no? Canchas feas, levantar temprano. A veces eso hay gente de otro nivel socioeconómico que no está dispuesto a dejar, ¿no? Entonces, esos contrastes tiene el fútbol en sus bases. Pero bueno, logré conseguir ese sueño de ser futbolista profesional durante 12 años, con ciertos logros, pero que a mí más me marcaron fueron los momentos difíciles, ¿no? Las derrotas. Yo siempre cuando soñaba de niño era jugar por mi selección y llevar al Perú al Mundial, cosa que no logré, ¿no? Pero que sí sueño conseguirlo con los jóvenes que formamos, ¿no? Entonces ese sueño sigue vigente. Entonces, yo siempre me pregunté por qué no podíamos ser competitivos. Entonces ahí dejando el fútbol, decido especializarme en menores. Ahí fui encontrando algunas respuestas. Comencé como entrenador en menores, pero por ejemplo me debían 9 meses, ¿no? Estaba trabajando en Alianza y nos debían 9 meses. Y me preguntaba, ¿cómo voy a hacer para vivir cuando te deben tanta plata, ¿no? Y entonces el fútbol menores hay poca plata y a veces no te pagan. Así es. Entonces me di cuenta que no solamente era un problema técnico, sino también era un problema de gestión. Entonces ahí es donde yo me meto a estudiar un máster de gestión deportiva, ¿no? Por ejemplo, yo no hice mucha plata en el fútbol, ¿no? Doy gracias, sí, obviamente, ¿no? Me dio una casa, qué sé yo, ciertas condiciones, viví bien un tiempo. Entonces, ahí es donde también creo que hay una decisión importante, ¿no? Que es el de la familia también, que te acompaña, ¿no? O ¿sabes qué? Mi señora Tami, quiero estudiar, quiero invertir mis últimas monedas en estudiar gestión y necesito un año de ir acumulando experiencia, de hacer mis prácticas, ese tipo de cosas. O sea, en una situación donde tú vienes de ganar una cantidad de plata de futbolista y después ya no, y tu familia te respalda, te apoya.
Entonces creo que también eso tiene que, hoy en día a veces los jóvenes no están dispuestos a invertir tiempo, ¿no? A veces no están dispuestos a invertir dinero, o sea, ganar poco muchas veces. Pero entonces es algo que a mí me gustaría dejar como mensaje también, ¿no? En esta charla, o sea, tenemos como los jóvenes tienen que tomarse ese tiempo para invertirlo en crecer, en aprender, en de repente no ganar el dinero que se quiera, pues, ¿no? Y bueno, luego ya como gerente de menores en Alianza, hoy como director también de la federación, siempre hay problemas, siempre hay dificultades. Y bueno, hoy, por ejemplo, tengo 14 meses en la Federación Peruana de Fútbol, de las cuales 12 estamos en pandemia. O sea, y nosotros vivimos del trabajo de campo, ¿no? Del entrenamiento, y no hemos podido desarrollarlo. Obviamente, por un momento te queda la frustración, ¿no? De no poder plasmar todo lo planificado, pero estoy seguro que algo bueno vendrá, ¿no? Algo bueno vendrá y hay que estar preparados para ese momento. Así que eso, en resumen, no sé si hablé mucho. Muchas Pero no gracias. sé. No, súper interesante, Ernesto. Muchísimas gracias. Me parecen un par de cosas interesantes comentar. Es primero cómo el futbolista, el deportista, pero el futbolista tiene que ejercitar la resiliencia porque es como cuando te meten el gol, ¿no? Y tienes que sobreponerte para buscar ganar, ¿no? Entonces creo que ustedes están en un ejercicio permanente, tú bien decías, cuánto enseña la derrota, ¿no? Y esta capacidad que tiene el deportista de tener que enfrentar y pese a la derrota seguir buscándolo hasta el último minuto, ¿no? Y otra cosa súper interesante es cómo la trascendencia de los sueños, ¿no? Cómo estos sueños que tú tenías de llegar al mundial, de pronto hoy día dices, esos sueños yo los veo ahora en los menores a los cuales dirijo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes trascender a través de otras personas, ¿no? Me parece súper interesante y además hermoso, ¿no? Porque a veces uno no tiene el tiempo o no logra lo que uno imaginó, pero mira cuánto legado puede Así dejar es. uno, ¿no? Y cuán más importante es porque tú estás formando personas. O sea, lo que tú haces es no solo formación para el fútbol, es una formación para la vida, ¿no? Y eso creo que es súper valioso. Muchísimas gracias por tu chamba, además. Muchas gracias. Ahí estamos. Gracias. Marcelo, cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, definitivamente espero que esta charla pueda ayudar a dar un aliento a todos en esta situación. Creo que definitivamente si estamos aquí es porque de una o de otra manera hemos podido lograr encontrar un camino en un momento de mucha adversidad, ¿no? Y creo que eso nos pasa a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? En mi caso, yo he tenido varios momentos muy fuertes, pero el que más me marcó fue justamente, y creo yo que es lo que me ha hecho clasificar a esta selección de personas, un incendio que tuve en mi taller, del cual derivó una exposición que justamente en el año 2012, hace casi 10 años, llamé Resiliencia. En ese momento alguien me sugirió el nombre, yo no lo tenía en la mente, estamos hablando hace 10 años, hoy en día lo usamos mucho y es más, tratamos de ser resilientes en nuestro día a día. Y la palabra me impactó, tanto es así que fue el nombre de la exposición, ¿no? Yo venía de un momento de años de mucha lucha, de tratar de hacer una forma de vida, una carrera en el arte, ¿no? La verdad es que labor muy complicada, de mucho esfuerzo. Ernesto ya lo dijo hace un rato, es definitivamente, yo creo que todo lo que requiere de un sacrificio grande, de una dedicación muy sostenida, creo yo que son dos ingredientes que tienen mucha posibilidad de poder garantizarte lograr tus objetivos, ¿no? Y yo un poco traté de mantener esa perseverancia, que creo yo que lo vamos a hablar quizás más adelante, son muchos de los atributos que quizás heredamos, ¿no? Tenemos en nuestra sangre. Y eso me hizo poder forjarme quizás un nombre, poder vivir del arte, que es algo que es difícil aquí en cualquier parte.
y de poder quizás lograr muchos sueños y poder construir muchas cosas. Lo curioso de esto es que después de 10 años de quizás de esa lucha, de la noche a la mañana todo se te acabe, ¿no? Un incendio en el que terminó por calcinar absolutamente mi oficina, mi taller, todo el trabajo que había realizado, y al día siguiente simplemente no tener nada, ¿no? Es algo que es muy difícil. Yo creo que muchos hemos sentido algo así en el año pasado cuando de pronto todo paró, ¿no? Y creo yo que es importante, sí, siempre tener un duelo, ¿no? Porque yo creo que entendamos que en estos momentos en donde de pronto la vida nos fuerza a parar, ¿no? Creo que hay situaciones en donde nosotros tenemos la gran oportunidad de poder reevaluar nuestra vida y poder reencaminarla. Yukari lo hizo, por ejemplo, es un ejemplo súper interesante del poder tener esa capacidad de parar y redirigir tu vida quizás hacia nuevos sueños o hacia una mejora. Pero no todos tenemos quizás ese momento, ¿no? Sobre todo ahora que la vida es muy rápida, ¿no? En que no hay tiempo para nada. Perdemos, yo pienso que quizás esas cosas esenciales de la vida, ¿no? Tan simples, que hoy yo digo, sí, hemos vivido y estamos viviendo cosas muy difíciles, pero estoy seguro que hemos encontrado muchas otras que habíamos perdido, ¿no? Quizás cosas con nuestros hijos, con nosotros mismos, con nuestros papás, el poder extrañar cosas que de pronto no veíamos, ¿no? Y es ahí donde a veces decimos que valoramos cuando las perdemos, y creo yo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? Y yo me di buenos meses en ver si es que lo dijo Yukari cuando ella hizo la para de qué hacer, ¿no? Yo me vi en el momento 10 años después, ya adulto, en ver qué cosa hacía, hacia dónde iba, si es que realmente me ubicaba haciendo eso, qué quería. Y si se ponen a pensar, es una oportunidad. Sí, viví cosas muy difíciles, una pérdida grande, sin seguro, teniendo que de pronto también enfrentar un préstamo y confiar en que las cosas iban bien. Pero creo que hay algo importante ahí, y es el visualizarte hacia adelante, ¿no? El salir de tu zona de confort y confiar quizás en lo que puedes hacer. Y acá viene algo también que creo yo que Ernesto lo ha hecho muy bien, ¿no? Que es el proceso, ¿no? Yo creo que todo tiene un proceso, ¿no? Hoy en día estamos en los tiempos de la inmediatez, ¿no? Y yo creo que son muy nocivas para todos, ¿no? Para los jóvenes, inclusive para nosotros los adultos, porque tenemos todo muy rápido, ¿no? Y eso es lo que quizás nos hace perder el valor de las cosas, ¿no? Entonces, creo yo que el entender que es un proceso, el entender que hay un sacrificio por medio, el entender que cómo nos visualizamos y hacer un balance en las cosas quizás malas, y ir desechándolas a pocos, ir luchando por nuestros sueños, creo que eso empieza a ayudarnos a tener los elementos para poder salir de la crisis que quizás tenemos, ¿no? Eso es un poco. Súper, Marcelo, es muy interesante lo que tú comentas del proceso, ¿no? Y este proceso de duelo, o sea, las cosas en la vida y los cambios no suceden pues mágicamente, ¿no? No es que uno mágicamente aparece en un mejor lugar de pronto, ¿no? Hay un proceso para llegar a eso, ¿no? Y cuando uno ve a una persona de éxito, imagina pues que su vida fue ¿no? Sí, una escalera sin pausa, ¿no? Lo curioso es que, usando tus palabras, sí hay personas que tienen la suerte de tener algunas cuotas de magia, y esas también son las que nos desvían, las que nos hacen creer que de pronto así pueden pasar, ¿no? Y a veces nos quedamos la vida esperando esa oportunidad o esa magia. Y yo siempre digo, mira, hay personas que tienen la suerte, los medios, los contactos, Yukari lo dijo, ¿no? Es que te va a entrevistar el amigo, el conocido, pero creo yo que el poder entender dónde estamos, con qué elementos contamos, nos puede hacer entender justamente que de pronto nuestro camino es de lucha, y de sufrirla, y que las cosas no pasen tan rápido, ¿no? Claro. Sería genial que pase así, ¿no? Pero bueno.
Y es como los procesos de creación, ¿no? Que requieren investigación, que requieren error, que requieren una serie de cosas negativas para poder sacar eso positivo al final, ¿no? Entonces, tú lo has dicho maravillosamente. Y una cosa que me parece súper interesante, que hablabas de las cosas esenciales de la vida, y cómo la pandemia también ha puesto como en duda ciertos términos o ciertos conceptos de espacio, tiempo, lugar, ¿no? El tiempo que perdíamos, ¿no? Hoy día es Ajá. un tiempo ganado con la familia, un tiempo ganado con tus hijos, de aprender a cocinar, de recapturar eso pequeño, este entorno más íntimo, ¿no? Por ejemplo. Sí. O el concepto del lugar. Hoy día está Yukari desde Nueva York, nosotros cada uno de nuestras casas, pero estamos Ajá. aquí, presentes en el hoy, conectados, ¿no? Y entonces relativiza estos otros conceptos, ¿no? Y ojalá saca a flote cosas más importantes, ¿no? Como esta conexión que estamos teniendo ahora de tener una conversación sincera, divertida, de repente no nos conocemos y sin embargo, bueno, va fluyendo y vamos encontrando esto humano que nos conecta, ¿no? Y eso me parece maravilloso también. Voy a preguntarles ahora, ¿no? Todos ustedes han contado un poco sus experiencias y sus experiencias de pronto más negativas que también les ayudaron a salir adelante y les enseñaron muchas cosas. Y han comentado también un poco cuáles fueron esos elementos que les permitieron volverse a parar, ese impulso para volver a emprender, para recuperarte, ¿no? Y junto con eso, de hablar del impulso, de pronto sí es que existen estos valores de los antepasados, los valores Nikkei o los valores familiares que ustedes creen que los han ayudado en esos momentos de adversidad, ¿no? No sé si nos pueden comentar sobre eso, querida Yukari. Bueno, me parece súper interesante escuchar a Marcelo y Ernesto por el camino, ¿no? Que han recorrido para llegar el día de hoy. Como tú dices, no es que hoy día llegaste si eres el artista famoso o el deportista famoso y así naciste, ¿no? Ha habido un proceso, ha habido un camino y para mí ese proceso, ese camino es lo valioso, ¿no? Porque ahí es donde aprendes un montón, donde recoges un montón de enseñanzas, de los valores que nos hacen las personas que somos. Y para mí, en mi camino, en mi carrera, ha sido, creo que Ernesto lo dijo hace poco, el hambre, ¿no? El hambre de querer. Para mí era el hambre ese, en inglés le dicen el hunger for learning, y para mí era eso, ¿no? Para mí me llamaba la atención mucho la tecnología, por más que era persona de diseño, siempre he tenido eso desde chiquita, pero me llamaba mucho y me fascinaba, entonces quería aprender y no pensaba en el riesgo, en lo, como decía, ¿no? ¿Qué pasa si esto? Que es algo con lo que yo he crecido también, ¿no? No sé si es peruano, si es Nikkei, pero que las cosas son difíciles y que tienes que trabajar duro y que tal vez tú no eres lo mejor, ¿no? O sea, que no sé, siempre es como que tener un poco o no sentirte no sé cómo expresarlo, pero para mí es un poco esas dudas internas, ¿no? Cuánto valor tienes y cómo manejar eso. Pero al mismo tiempo es los valores que he tenido de ser responsable, de ser de buscar eso que tú quieres para poder salir adelante tú misma, esa responsabilidad. Para mí los valores de la familia son muy importantes, que los llevo hasta el día de hoy, que ahora que tengo como que mi vida acá, los traigo conmigo, ¿no? Para mí los valores y lo veo muy diferente porque son muy diferentes acá en Estados Unidos. O sea, acá los valores familiares son bien, bien diferentes a cómo yo he crecido. Y para mí es muy importante tener eso, ¿no? Por más que yo no esté casada con un peruano, estoy casada con una persona alemana, que es totalmente otra cultura, los valores son los mismos. Y eso para mí era bien importante, ¿no? Los valores de la familia, lo importante que es tener ese amor familiar, esa conexión, esa solidaridad, que uno se cuida unos a los otros y tener esa empatía, ¿no? Por ayudar y escuchar y poder saber, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a mi mamá? ¿Cómo puedo ayudar a mi prima? ¿Cómo puedo ayudar a eso? Escuchando, tal vez es solamente escuchando y tener una conversación, pero saber que eso es importante, que eso es un valor que tenemos que tener y que le inculco a mi hija y son cosas que siempre voy a querer tener y que los he llevado y me han ayudado a seguir adelante, ¿no?
cuando he estado en un momento difícil de, ay, no sé, si terminé esta maestría y no consigo unas prácticas, porque no conseguí prácticas, ¿no? Y me sentí un fracaso. Pero hablas buscas tu comunidad, ¿no? Y al mismo tiempo ese sentido de tener una comunidad me hizo crear una comunidad acá, buscar mi propia comunidad, saber que tener ese grupo de gente que te ayuda, que simplemente te escucha o te da aliento y te dice, puedes salir adelante, busca esto, busca lo otro. Simplemente esa palabra de aliento es tan importante para que no dudes de ti. Y eso lo he creado acá y se lo digo a mucha gente como manager que soy ahora, que tengo más gente con la que trabajo, más gente más jóvenes, le digo, es tan importante tener ese sentido de comunidad, ese sentido de solidaridad, de tener empatía por otros. Me ha ayudado un montón en el trabajo a crear relaciones, a establecer relaciones con mucha gente, entender diferentes perspectivas. Y para mí es eso que he aprendido, ¿no? Como ser hija ser Nikkei y ver que desde chiquita yo no era como que igual que los demás. Por más que estudiaba en un colegio donde había un montón de Nikkeis, estudiaba con Yera y con su hermano, igual no nos sentíamos que éramos la ponja o la china o algo, ¿no? Siempre todas esas cosas con lo que uno crece, entonces te hace sentir, no soy igual, no soy lo mismo, no sé, te sientes un poco menos, te sientes diferente, pero son cosas que lo llevas contigo y para mí es parte de la resiliencia, perdón por no poder pronunciar bien, pero eso es, ¿no? Es eso porque cambiar totalmente de mundo, de cultura, de gente, de idioma, del mundo en el que trabajaba, era un mundo de tecnología, una compañía gigante, no sabía qué cosa me estaban hablando, era súper, súper intimidante, pero dije, no me voy a levantar mi mano y voy a decir, ¿qué significa eso? Al ingeniero X que no sé, pues, ¿no? Que me morí y me iba a preguntar, pero dije, no, voy a preguntar porque si no pregunto, no voy a saber. Lo bueno es que te llenas de sorpresas lindas, ¿no? Porque la gente dice, por supuesto, me tomo 3 horas explicándole porque les encanta explicar lo que trabajan. Nunca me hubiese imaginado eso. Pero son esas limitaciones que yo tenía antes, ¿no? De que cómo no puedo molestar a la persona, cómo voy a preguntar, me van a pensar que soy una sonsa o que soy una bruta, o yo solita me voy poniendo todas esos estigmas en mi cabeza. Pero si me empujo en cada momento en el que siento, no sé, y no me siento cómoda, y simplemente haces una pregunta o dices, no entiendo, por favor, ¿me lo puedes explicar como si fuera una niña de 10 años? Y lo he hecho 1000 veces en Google y mil veces en Microsoft y ninguna vez nadie me ha hecho sentir como que, ¿qué te pasa? Eres una sonsa. Al contrario, les gusta que me interesa, que quiero saber más, que tengo esas ganas de aprender. Y esas son las cosas que yo he aprendido, para mí son valores que he aprendido desde chiquita, que me han inculcado en mi familia, que yo lo veo en los valores Nikkei, que son aprende, uno puede progresar, desarrollar, crecer, cuando tienes esa ambición, ese hambre, ¿no? Que de poder crecer, de aprender. Y eso para mí ha tenido mucha influencia en cómo he llevado mi carrera y mi camino hasta el día de hoy, ¿no? En cada paso, es seguir haciendo eso. Qué maravilla. Tengo un montón de preguntas y comentarios, pero me voy a guardar. Ernesto, cuéntanos tú. Bueno, antes quería cerrar un poquito la idea también de Marcelo, que decía, ¿no? Que me pareció interesante y no quería interrumpir, el tema del proceso, ¿no? Y creo que dentro de ese proceso de tomar decisiones, creo que hoy, ¿no? Lo veo, por ejemplo, con mi hija, el qué cosa voy a hacer, ¿no? Están en esa disyuntiva, qué cosa, y yo supongo que hoy también, en esta situación de pandemia, muchos deben haber perdido el trabajo, no sabrán qué hacer, los negocios, o sea, se les habrá caído. Entonces es importante que en ese proceso, creo yo, es definir, tener claro, ¿no? Qué cosa es lo que sé hacer, ¿no? Qué cosa es lo que me hace diferente a los demás y hacia qué nicho me voy a orientar, ¿no? Si lo llevamos al marketing, ¿no? ¿Dónde me voy a posicionar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, o sea,
nadie quiere dedicarse a la formación de menores en el fútbol porque dan poca plata, porque qué sé yo, ¿no? Y estoy seguro que Marcelo también, de repente, ¿no? Al arte, ¿cómo se puede vivir del arte? Seguramente muchas veces le deben haber dicho. Entonces, pero si tú quieres, si tú tienes bien claro, ¿no? Cuáles son tus virtudes, ¿no? Tus capacidades, no importa el trabajo que sea, o sea, te vas a hacer diferente y el dinero llega solo, ¿no? Hoy puedo decir que vivo de la formación de menores, ¿no? Hasta que Dios quiera, pero creo que es importante distinguir, ¿no? Para qué soy bueno, qué es lo que me gusta, qué es lo que me apasiona y lo demás llega solo. Para responder ya a la pregunta sobre el impulso, creo que el ser humano tiene una necesidad de trascendencia, ¿no? Como todo niño, yo estoy persiguiendo mi sueño de clasificar al Perú al Mundial. Eso es lo que me motiva, lo que me empuja a seguir creciendo, a aprender, a escuchar. Eh, eh, Creo que también parte de los valores que se me inculcaron desde chico, ¿no? Y que creo que tienen que ver con nuestra descendencia, y que muchas veces profesores, por ejemplo, del exterior me decían, ah, tú eres así porque eres Nikkei, ¿no? Porque eres ponja, no eres como que, qué sé yo. O sea, tenemos una ventaja a veces los ponjas, ¿no? Los Nikkei, ¿no? Que estamos posicionados a veces como, no todos somos iguales, ¿no? Pero como gente responsable, ¿no? Honesta. Yo rescataría el tema de la honestidad, ¿no? Pero no honestidad de que me voy a coger un sol o voy a robar, sino que la honestidad de hacer lo que realmente eres capaz para hacer también, ¿no? A veces cogemos trabajo porque necesito ganar dinero. Creo que parte de la honestidad también es el asumir retos, el asumir responsabilidades, el coger cargos que realmente estás preparado para hacer, si no, no. Y obviamente, pues después el tema qué sé yo, puntual no soy. Pero creo que sí, la perseverancia también es algo que me marcó desde chico mis padres, ¿no? Creo que esa capacidad de aprender, de escuchar, tiene relación con la perseverancia. Esos son los valores que yo rescataría de nuestra descendencia. Súper, Ernesto. Marcelo, cuéntanos. Yo justo estaba recordando, Yukari comentó que hizo un cambio, ¿no? En su vida, que en un momento paró. Y yo, ahora que hemos estado entrando, porque ya ha sido hace muchos años, pero recordando el evento que me pasó, mi hijo nació 3 meses antes del incendio. Y ya, evidentemente, en todo el proceso de maternidad o la espera y la llegada de él, ya había surgido un cambio en mí de querer, de buscar algo distinto, ¿no? En mi vida profesional sobre todo, y definitivamente sabía que iba a cambiar mi vida personal. Y a mí en ese trance, en ese proceso me agarró el incendio. Recién había nacido mi hijo. Y yo creo que él o esta familia que estábamos consolidando definitivamente fue el ancla y fue un poco lo que me impulsó a no derrumbarme. O sea, entenderán que de nuevo, como lo comenté en la primera vez, o sea, el sentir que has perdido todo, pero tan rápido en cuestión de horas es un shock grande, ¿no? Y yo creo que lo que hizo que no me termine de perder fue Ignacio, ¿no? Y es curioso porque después del incendio surgieron muchas cosas en mí, y yo creo que eso es lo que nos viene pasando a todos en esta pandemia, ¿no? Lo que no nos mata definitivamente nos hace más fuertes, ¿no? Y en mí ha surgido un no miedo ya a las cosas. O sea, después de que te pase algo así, ya tendría que ser muy piña de que me pase algo ya peor que esto. Y déjenme decirles que después del incendio me vinieron, o sea, el incendio dura, o sea, cuando tienes un evento como este, tiene una secuela. A mí me duró 3 años de seguir apagando pequeños incendios, porque cuando pasa eso, tú tratas de sostener un poco tu vida
profesional, de pronto tu economía, y empiezan a ver por aquí, hay estas cosas empiezan a pasar y tú tienes que estar en un constante, que es como hoy debemos estar haciendo malabares un poco para que las cosas no se nos caigan, y son momentos de mucha tensión, de mucha angustia. De nuevo, ¿qué es lo que hoy estamos viviendo, no? Creo que son cosas que van a pasar. O sea, creo que puedo tener un poco la experiencia de decir eso a los que están escuchando. Son momentos que van a pasar, y es mucha responsabilidad de nosotros como padres, quizás, como hijos, como pareja, en cómo enfrentamos esos momentos, ¿no? O sea, nosotros teníamos que tener una fortaleza para regresar de pronto, o yo para regresar a casa y no transmitir eso quizás o a mi esposa o a mi hijo que aún estaba pequeño, ¿no? Y eso te va haciendo fuerte, y además te va haciendo encontrar cosas que de pronto tú pensabas que no tenías. Estoy seguro que les ha pasado a ustedes, ¿no? El encontrar esa fortaleza quizás en ese vestuario, en el caso de Ernesto, o tú estando lejos, que hemos vivido, y que de pronto definitivamente quizás nuestra raza, nuestra cultura nos hace estar dentro de una burbuja, y cuando salimos sentimos que de pronto somos indefensos o no tenemos esa fortaleza para enfrentar el mundo exterior, ¿no? Y yo creo que ahí empieza este reforzamiento de estos valores, ¿no? Porque yo creo que al poder sentirnos quizás con más miedo o distintos, empezamos a fortalecer estos valores de responsabilidad, de dedicación, de ser muy chancones, de poder compensar quizás lo que sentimos para tratar de nivelarnos, y eso que pensamos que es una desventaja, creo yo que en el tiempo, y esto le voy a decir a los jóvenes, se empieza a transformar después, cuando ya empezamos a entrar en el mundo laboral, corporativo, empieza a ser una ventaja muy grande, ¿no? Entonces, vamos a tener siempre en la vida momentos que van a ser muy complicados, como los de ahora, pero creo yo que no importa lo que nos pase al frente o lo que nos pase, sino cómo nos sobreponemos a eso, qué aprendemos de eso y cómo hacemos que eso sea una ventaja y no una desventaja, ¿no? Concentrarnos, como dijo Yukari, no en lo malo, porque eso nos deja en el mundo de las ideas y de las dudas, sino enfocarnos quizás en lo bueno, ¿no? Eso nos empuja a avanzar, ¿no? Un poco es lo que yo podría contar y aconsejar sobre todo a los jóvenes, ¿no? Qué maravilla. Me vienen a la mente muchas cosas. Una cosa interesante es que en la cultura oriental, ¿no? El ideograma que representa la crisis es el mismo que representa la oportunidad, ¿no? Es como dicen que son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Y depende de nosotros un poco qué cara miramos o cómo aprovechamos ambas caras para justamente utilizar esa crisis para convertirlo en una oportunidad, ¿no? Y creo que ustedes son un vivo ejemplo de eso, ¿no? De ese ejercicio permanente, ¿no? Sí. Y muy interesante también cómo efectivamente, ¿no? O sea, todo este aprendizaje consciente o inconsciente que tenemos de nuestros antepasados, como también tenemos de la vida o la experiencia de vida que hemos tenido, hace que en estos momentos de pronto afloren estas cosas o uno las utilice como un impulso para salir adelante, ¿no? Para pararse, para levantarse nuevamente, ¿no? Y me parece súper interesante. Hay varias preguntas del público, ¿no? Que nos han ido haciendo. Hay una que creo que encaja muy bien, más que una, es como, estoy tratando de resumir de repente algunas preguntas, ¿no? En algunos tópicos, en algunos temas que puedan ser interesantes para la conversación. Y hay una que está relacionada justamente con los valores, que tiene que ver con esto que ustedes hablaban de la personalidad del Nikkei, ¿no? O sea, hay características como yo los escucho ahora, y esto también lo hablo como una experiencia personal,
el Nikkei normalmente pues es un poco tímido, habla poco, ¿no? No se muestra, ¿no? Y yo los veo a ustedes y todos hablan muy bien y se pueden expresar. Y seguramente ha sido un aprendizaje, ¿no? En lo particular, yo puedo decir que yo me dedico a una experiencia que tiene que ver con las artes escénicas, por lo tanto, he tenido que aprender un poco a perder el miedo al público y enfrentarlo, ¿no? Pero evidentemente no era así, ¿no? Yo era la típica ponja calladita del salón, ¿no? Ujú. Entonces, que le da miedo preguntar, y Yukari ahora hablaba, decía, bueno, me tuve que atrever a preguntar lo que no sé, Claro. ¿no? Entonces, combinado con estos valores Nikkei, ¿cuáles son estos elementos de la personalidad Nikkei que de pronto han tenido que superar o han tenido que tratar de reconvertir para poder continuar su carrera, su trabajo, sus emprendimientos, ¿no? No sé si de repente nos pueden contar un poco de eso, Yukari. Estoy sorprendido con la Pero, pregunta. Pato, Tenemos que empezar por ahí más. A mí, bueno, en verdad, me gustaría que sea una conversación, ¿no? Me gustaría escuchar a Marcelo y a Ernesto y a ti, Gerald, también sobre esto, ¿no? Sobre cómo utilizamos estos valores. Definitivamente, como tú dices, eso de, me ves ahora y me dices, ah, ya sí, hablas muy bien. Las personas que me conocen, obviamente me siento más cómoda, pero si yo no conozco, yo entro una oficina, un cuarto, una reunión y no conozco a nadie, voy a ser la persona invisible, o sea, no me gusta, no tengo eso, o sea, y eso es, desde chiquita siempre he sido tímida y estaba detrás de la falda de mi mamá, y eso para mí me ha costado un montón. Pregúntele a cualquier persona de mi familia si yo era de chiquita la atrevida, la que se iba, y no, jamás. Yo ni siquiera salía de mi casa porque me moría en miedo a cruzar la esquina sin mi mamá. Y ahora mi mamá me dice, mírate tú, y ahora vives en el extranjero sin ningún familiar al costado. Y eso para mí me hace sentir orgullosa, ¿no? Rompí algo que para mí era tan difícil de chiquita, tomar el micro, irme a la casa de mi amiga que vivía en la residencial, cuando yo vivía pues a 3 cuadras. O sea, era recontra tímida, recontra miedosa de Pero todo. una Y pregunta, ¿es sí, lo mismo, o sea, ese romper el círculo aquí en Perú, que fue lo mismo que allá, independientemente de la edad, ¿no? yo creo que el hecho de salir acá, me ayudó a romper más, porque Más. estando dentro de Perú todavía tienes el Burbuja. círculo. Tengo la casa donde puedo ir, ¿me entiendes? Va, mi papi, abre la puerta. Entonces tenía que hacerlo. No tenía otra opción. Entonces era Porque más, a mí me bueno, pasó, o sea, yo tuve la suerte de en un momento de mi carrera viajar mucho. Y definitivamente aquí luchas contra todos los estereotipos, ¿no? De ser Nikkei. Pero me uh-huh, pasó que cuando salí, la cosa fue más difícil, porque una cosa aquí es que hables español y todo, y otra es que te vean en otro país y no entiendan por qué hablas español. O sea, no solamente no podía tener referencias de Perú, o sea, aquí era, bueno, ya, ¿no? Eres oriental, pero allá era peor, ya era una cosa más a tu imagen, ¿no? Entonces sí, era mucho más difícil, en el fondo, tener que hacerlos entender, uno, de dónde venías, por qué hablas español, o sea, cómo era la mezcla. Entonces, es bien curioso, divertida sí, de todas maneras. de hecho, Y ahí es donde dices, ahí donde me pasó es donde dije, o sea, cómo entra la peruanidad también dentro, ¿no? O sea, te aflora, te entra mucho más fuerte y tratas de gritar en aferrarte a una identidad es medio difícil de encontrar, ¿no? Porque no te ves ni aquí ni allá, realmente, ¿no? Sobre Pero todo hoy te afuera. consideras sobre todo peruano, Yo más allá de considero Nikkei. que, es que yo considero como un cambio muy, muy importante en todo sentido en Perú con el tema de la gastronomía, ¿no? Creo que cuando la gastronomía llega al lugar donde llega y demuestra que la fortaleza de la gastronomía era el mix de culturas, creo que todo eso casi se cae, sí, ¿no? Casi se cae, ¿no? exacto. Si es que no se cayó, ¿no? Y ahí creo que todos pudimos salir de nuestras casas y decir somos parte de este gran movimiento y de esto tan chévere que es
el Perú al final, ¿no? Creo que antes de eso, creo que hubo un antes y un después de ese momento. Qué ¿No? maravilla. Hoy no hay problema. Hoy no hay problema y es cocina Nikkei y todo Lo el conocen. mundo, y tú eres orgulloso de decir comida, exacto, ¿no? Entonces, creo que eso, yo salí antes de eso, yo viajé antes eso fue más o menos 2009, hace muy poco, ¿no? Entonces, pero sí fue difícil cuando estuve fuera, ¿no? A mí me parece súper interesante lo que dices, Marcelo, porque esa es mi vida, ¿no? Y cuando me preguntan, o sea, mi vida es esa, o sea, yo hablo y como obviamente tengo acento español, me dicen, ¿de dónde eres? Y yo le digo, de Perú. ¿De Perú? ¿En qué parte de Asia está Perú? En ninguna Claro, parte. Está en Sudamérica. claro. O sea, hay gente que tengo así un libro para de respuestas de contarte de todo lo que me dicen. Pero ya a la hora de la hora, para mí, pensando cuál es mi identidad no soy japonesa, ni soy peruana, soy peruana-japonesa, ¿no? Así como acá en Estados Unidos hay African American, Asian American, no sé, todas las cosas que hay, es lo mismo. O sea, hay inmigrantes que han migrado a ciertas partes del mundo, no solamente, no todos los inmigrantes se vinieron a Estados Unidos, han emigrado a Perú, a Brasil, a Colombia, miles de sitios, ¿no? Entonces, Sí. es esa unión y para mí eso es lo que me hace yo, ¿no? Que tal vez es parte de ser el Nikkei y luego ser un inmigrante y al principio me molestaba porque decía, ¿por qué no pueden entender que también existen japoneses en otras partes del mundo, ¿no? O sea, que no solamente son en Estados Unidos. Pero de ahí ahora me río porque en Nueva York hay tanta gente que habla español de tantos países que yo obviamente hablo español, ¿no? Porque si escucho que gente habla español y yo hablo en español y me miran, ¿de dónde eres? ¿Qué bien hablas español? Ay, porque soy peruana. Pero ¿por qué si te ve así? Ah, pues adivina. O sea, ya lo hago juego, ¿no? Porque ya me río. O sea, si lo voy a, ¿me entiendes? No quiero hacerlo algo parte difícil, sino algo lo que me hace más unique, ¿no? Me hace yo. Ese soy yo, esa es mi personalidad, esa es mi identidad, y así soy yo, pues, ¿no? O sea, no tengo por qué darte todo no sé, no quiero sentirme mal, me siento orgullosa y me siento contenta y por eso tengo la habilidad de hablar español y entender un montón de gente, pero me miras y parezco oriental y no hablo nada de japonés, te hablo 3 palabras, entonces todo el mundo es como, qué desastre de persona, ¿no? O sea, ¿cómo no puedes hablar el idioma supuestamente de tu imagen, pero sí entiendes otra cultura? Y eso para mí ese es al final lo que yo creo que va a suceder, espero que va a suceder en el mundo en 50 años, ¿no? Que la gente va a haber tantas mezclas de culturas y como la gastronomía en el Perú, más, y que haya más de esto, en el arte, en el deporte, en la tecnología, en todos sitios, para que haya más cultura global, no tanto de encasillar a la gente de acuerdo de dónde vienes o cómo te miras o qué hablas, ¿no? Y ese es maravilla. Qué maravilla lo que comentas porque justamente, ¿no? No importa tanto cómo nos vemos, sino lo que somos como seres humanos y ese es el valor más importante, ¿no? Me están pidiendo que aceleremos porque estamos así súper entretenidos en la conversación. Sorry. Y de pronto para ir cerrando un poco el tema, que está súper, es preguntarles, por un lado, pedirles que de repente hagan un cierre, puedan comentar algo final, y también que nos comenten qué aprendizaje, ¿no? Nos otorga la pandemia, justamente, ¿no? Creo que es súper interesante hablarlo justamente porque tiene que ver con todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? De repente empieza Ernesto. Gracias. Ahí estaba apuntando, pues, ¿no? ¿Qué es lo principal, ¿no? Seguramente puede ser el valorar, ¿no? Valorar las cosas sencillas, simples, que a veces teníamos, y las vivíamos sin ningún tipo de valor, ¿no? Sin darle la importancia que se merecía, ¿no? La familia, qué sé yo, el trabajo, la vida misma, ¿no? Pero también creo yo que es la humildad, ¿no? Hemos vivido en una época en la que nos creíamos todopoderosos, ¿no? Que podíamos lograr lo que quisiéramos, en el momento que quisiéramos, de la forma que quisiéramos, y no es así, ¿no? Creo que esta pandemia nos ha puesto así un alto, ¿no? No es tanto así, pues, ¿no? Hay cosas que no dependen de nosotros, del ser humano,
Creo que, bueno, yo soy una persona que cree en Dios, ¿no? Y creo que es un pequeño mensajito, ¿no? De humildad para todos nosotros, ¿no? Que nosotros podemos tener muchos planes, podemos tener muchos sueños, deseos, pero siempre hay un Dios que define, ¿no? Al final, ¿no? Qué cosa puedes, qué cosa no puedes, o el tiempo, el momento. Así que creo que para cerrar, ¿no? Es un momento del cual tenemos que tener fe, esperanza, de que las cosas van a mejorar, que es una situación de la que tenemos que sacar el máximo provecho, de aprender, de valorar a nuestros seres queridos, a nuestra familia, ¿no? Las cosas sencillas que nos regala la vida. Así que, bueno, tengamos, ¿no? Tengamos esa convicción de que esto va a pasar, como dice Marcelo, de que ver el lado positivo, como dice Yukari. Así que ese es el mensaje con el cual yo cerraría, ¿no? Y gracias por la oportunidad. Desde ya le digo a Marcelo, a Yukari, a Aldin también te digo que desde ya tienen un hincha más. Qué lindo. Marcelo. El audio. Bueno, yo decir, creo que todos debemos haber tenido familiar, de pronto que nos ha dejado en esta pandemia. De todas maneras, agradecer quizás a las personas o la familia que tenemos cerca. Creo que es una buena oportunidad para eso, ya Ernesto lo dijo. Y más allá de eso, un poco usar tus palabras. Definitivamente, crisis para mí, a raíz de lo que me ha pasado, es indudable que es sinónimo también de oportunidad, ¿no? Es un momento en donde tenemos la oportunidad hoy de parar, replantear nuestras cosas, quizás dejar atrás todas las cosas que veníamos haciendo mal, revalorar tantas otras, y de entender que dentro de esta oportunidad el cielo es el límite, ¿no? Yo quisiera darle unos pequeños consejitos porque yo tuve la suerte de poder tener este incendio, poder darme el tiempo, tomar algunos cursos. Hice un curso también en Chicago, en el Instituto de Diseño, y una de las cosas, creo que una de las cosas más importantes es que yo recuerdo de ese curso es que a veces te decían que en un momento de crisis hay muchas personas que están en búsqueda de nuevas ideas, ¿no? De nuevos negocios. Hoy pueden ver un poco todo eso en internet y todos estos nuevos emprendimientos que, hecho ese paso, me parece genial, porque el emprender es como una explosión de creatividad y además de realidad también, y que ayuda a poder valorar las cosas. Y en ese momento es donde creo yo que a veces es importante también parar y dar unos pasos hacia atrás, porque a veces estamos muy empecinados quizás en una idea y no nos damos cuenta que pueden haber 100 más a los costados en la misma idea dándoles vueltas, y si damos unos pasos para atrás nos podemos dar cuenta que tenemos a 100 personas o a 30 personas a las cuales nosotros podemos proveerles o podemos asistirlos, y en eso podríamos encontrar también una oportunidad, ¿no? Entonces, a veces esta crisis nos somete a este rollo, a este tema de cerrar y desesperarnos, y de pronto cerrarnos a las ideas por esta desesperación, pero también es momento de darnos una pausa y evaluar las cosas que tenemos y dónde estamos. ¿Qué es eso? Maravilloso. Yukari, ¿tú quieres decir algo final? Mira, solo me parece todo lo que dice Ernesto y Marcelo, obviamente, pienso exactamente lo mismo, diría, solamente para mí añadir que en el mundo de que todo es inmediato y que estás todo llena de miles de cosas, de redes sociales y de noticias y todo bombardeo, a mí lo que me ha enseñado la pandemia es pausa, piensa, aprecia lo que tienes enfrente, ¿no? Hemos perdido mucha gente que queremos durante estos tiempos, no hemos podido estar con ellos, no hemos podido dar abrazos, no hemos podido tener esa conexión humana, y eso hay que valorarlo, hay que ¿no? apreciarlo y abrazar a la persona que tienes al lado, de la persona que tanto quieres, que tal vez yo en mi vida antes era
la veía mucho menos, ¿no? Veía mucho menos a mi hija, a mi esposa, a mi familia, simplemente porque el trabajo, porque viajaba por el trabajo, porque regresaba, porque tenía que ir de aquí para allá. Y todos éramos así, todos teníamos esta vida de estar yendo y viniendo y haciendo mil cosas y hablar 3 palabras y no sentarte a conversar y a entender y a escuchar y apreciar, ¿no? Esas relaciones, esas conexiones humanas. Y como dice Marcelo, tantas nuevas ideas que han nacido a raíz de esto, ¿no? La necesidad de poder comunicarte, de poder reinventarte, de poder hacer un negocio diferente, poder estudiar algo diferente, crea nuevas ideas, crea nuevas, mira, todos estamos usando Zoom, o sea, ¿de dónde nació el Zoom? En la pandemia, o sea, es una cosa que ¿por qué? Porque necesitamos esta conexión, ¿no? Queremos esta conexión humana. Entonces, este tipo de ideas son súper interesantes. ¿Cómo va a ser el mundo después post-pandemia? ¿Cómo no vamos a regresar a lo que era antes? Vamos a tener una nueva realidad. Y esta nueva realidad está en todos nosotros, en crearla. Entonces, en lugar de decir, ¡oh! Todo mi mundo se me ha derrotado, obviamente, ¿no? Tenemos ese momento de duelo, como hemos hablado, como Marcelo ha hablado, en fin, pero también busca esa hambre, esa visión de dónde, qué cosas sabes, qué cosas has aprendido todo a lo largo de toda tu vida, que te ha llegado a este momento, y en este momento de dolor, de duelo, ¿qué es lo que puedes sacar adelante? ¿Qué cosa puedes reinventar? ¿Qué cosa puedes imaginar? ¿Qué cosa te llena de energía, de emoción, de felicidad, que te levanta en la mañana? Eso es lo que le digo a todo el mundo en mi chamba. ¿Qué es lo que te hace levantar en la mañana y estar contento para ir a tu trabajo? ¿Qué es eso? Porque si no tienes eso, no vas a estar feliz. Y para mí es eso, ¿no? Encontrar eso, ir a lo básico y encontrar y pensar qué es lo que nos hace feliz, qué es lo que queremos hacer y buscar eso, ¿no? Ahora que tenemos el tiempo, les diría, tómense el tiempo para poder pensar un poco y apreciar lo que tienes y pensar un poco en el futuro. Maravilloso, muchísimas gracias. Yukari ha resumido todo, ya yo no tengo que hablar nada, creo. Solo comentar una cosa, bueno, agradecerles a ustedes infinitamente. Me encanta haberlos conocido, bueno, un poco más, algunos los conocía, pero sobre todo rescato su humanidad, o sea, su ser seres humanos, ¿no? Ser persona humana que piensa en el otro, y eso es maravilloso, y les agradezco por este espacio, he aprendido muchísimo. Y creo que una cosa importante que también tenemos que comentar es que la resiliencia es algo que hay que ejercitarla, ¿no? Y decía, saqué una cita de la directora ejecutiva de Facebook que dice, la resiliencia es un músculo y tenemos la necesidad de desarrollarlo, ¿no? Entonces, todos tenemos momentos en la vida difíciles en donde tenemos que sacar a reducir la resiliencia, ¿no? Si nos quedamos con la frustración, con el dolor, es como quedarnos victimizados en eso negativo, ¿no? Y tenemos que buscar la manera de salir del lamento, ¿no? De pasar ese periodo de duelo y poder enfrentar una nueva etapa con esos recursos que decía Ernesto, ¿no? Con estos recursos, con estas habilidades, con este impulso y definitivamente con la pasión que comenta Yukari para realmente encontrar ese input para volver a salir adelante y ir hacia algo mejor, ¿no? Creo que eso es la resiliencia, creo que eso nos empuja a la innovación y espero que eso nos empuja además a un mundo mejor, ¿no? Que creo que es lo que todos anhelamos desde donde estamos. Cada uno desde su rol le corresponde aportar a la construcción de un mundo mejor. Y capitalizar estas experiencias para aprender, ¿no? Para aprender, creo que la pandemia sobre todo nos deja eso. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por sus experiencias, por contarnos con esa verdad interior que tienen maravillosa. Gracias por compartirlo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Ha sido una noche maravillosa, de mucho aprendizaje. Quiero pedirles que no olviden cuidarse mucho, lavarse las manos, utilizar las mascarillas, mantener las distancias todavía, porque todavía tenemos un camino por recorrer y vamos a salir de esto si salimos todos juntos. Así que tenemos que andar todos con eso. Muchas gracias una vez más, buenas noches y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Un honor conocerlos. Igualmente. Igualmente.